9:05 en todo el territorio nacional. Es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. ¿Cómo empezaste la mañana de lunes? Sí, porque si bien la temperatura no es extremadamente calurosa como la de ayer, sí podemos tomarle la temperatura a la calle en el sentido de que nuevamente se registraron problemas en el tránsito a raíz del avance de las obras del Metrobús. A ver, Jorgito, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuál es la percepción de la gente, el movimiento a esta hora de la mañana en San Lorenzo? Buen día, Alexis, el saludo también para vos, también para Mercedes y toda la teleaudiencia de C9N. Así mismo, nosotros desde las 5 de la mañana prácticamente que estamos en esta intersección de Saturio Ríos y Julia Miranda Cueto, donde esta mañana se realizó ya los desvíos pertinentes, intentando despejar un poco lo que es la arteria de Avelino Martínez, que recordemos el viernes pasado fue una de las arterias más utilizadas y más colapsadas debido a la clausura y al cierre temporal de las dos vías de la ruta número 2 en la zona de la Universidad Nacional de Asunción. A esta hora prácticamente ya se está normalizando un poco el tránsito, pero obviamente que durante un lapso de 30 días el tránsito aquí en la zona de San Lorenzo se verá seriamente afectado debido a los avances de la obra del Metrobús en sí. Cuando llegábamos aquí hacemos una breve reseña nada más. Algunos usuarios del transporte público que tuvieron que madrugar, inclusive no podían subir a los colectivos que ya iban llenos, debido a que la mayoría de las personas optan por subir a un colectivo o a una línea que vaya hacia el microcentro de Asunción por la avenida Mariscal López, debido a que justamente Avelino Martínez es bastante lento, pero también Mariscal López hoy se volvió muy lento. Nosotros de venida pudimos constatar eso debido a la gran cantidad de vehículos que a partir de hoy empezaron a girar por ese lugar. Exactamente en esta intersección, en este punto, hay un cartel que dice clausurado Mariscal Estigarribia, entonces hay una flecha de desvío justamente por la calle Saturio Ríos que finalmente va hasta Mariscal López. Yo quisiera acercarme esta vez hasta los que trabajan en el transporte público. ¿Por qué? Porque inclusive algunos colectivos no pueden llegar hasta este lugar debido a las demoras y optan por caminos alternativos. Aquí están los fiscalizadores justamente de estas líneas de transporte, quienes deben justamente cerciorarse y ver cómo están los colectivos. Aquí está justamente uno de ellos. Voy a acercarme para saber un poquito cómo vienen trabajando. ¿Por qué? Porque los colectivos obviamente no tienen muchas opciones en cuanto a alternativas se refiere. Buen día, amigo, una consultita en vivo para C9N. ¿Cómo el trabajo el día de hoy de las líneas de colectivo? Me decía usted de que algunos de los colectivos no pueden llegar inclusive hasta esta intersección debido al tránsito. Sí, todo eso es por el problema del tráfico y por el problema de los zorros, que demasiado desvío hacen en este lugar y no se puede trabajar tranquilo de ellos, porque si no hacen sus golpes no son ellos. ¿Vos estás encargado de controlar los horarios? Los colectivos, Me sí. decías que inclusive ni siquiera una hoja podías completar hace rato de la mañana. Así mismo. ¿Ahora qué tal? ¿Ya está empezando? Y depende de cómo se está transitando ahora, yo estoy controlando y estoy haciendo bien mi trabajo como debe ser. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Los vehículos, o sea, los colectivos buscan otras alternativas o por qué no pasan por esta intersección que normalmente suelen utilizar? Y porque tienen que cumplir horario, y si no cumple horario entonces tienen que hacer únicamente desvío itinerario, y al hacer el desvío nos complica a nosotros también, porque ellos si no pasan por acá nosotros no podemos trabajar y no sabemos quién es el que tiene que venir y quién es el que ya pasó. Entonces, ¿esto es normal desde la época de Metrobús o ahora nomás? No, hace rato ya que es, hace rato ya. Sí, ahora peor, ahora con el Metrobús peor todavía. ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre? Julio César Saldívar. Muchas gracias, don Julio César Saldívar, quien es justamente uno de los contralores en cuanto al tema de los colectivos que transitan aquí por la zona céntrica de la ciudad de Asunción. Y a poco como que va mermando. Obviamente que luego al mediodía nuevamente es un horario pico porque las personas salen, algunos ya del trabajo, otros salen a almorzar y esto se vuelve a complicar. A esta hora por lo menos ya los agentes de la PMT como también de la patrulla caminera han despejado ya esta intersección y están utilizando nuevamente los semáforos que hoy
aparentemente los conductores madrugaron debido a que ya el viernes mostrábamos la realidad que se vive en este sector debido a... ¿Sí te escucho? Disculpame que te interrumpa, ¿verdad? Hace rato, y yo desde temprano vengo siguiendo ya esta información con los compañeros, ¿verdad? Y escuchaba decir a un señor que prácticamente se pierde el día de trabajo esperando colectivo. Estaba desde las 5, eran ya aproximadamente las 8. Existen desvíos que aparentemente no son comunicados. Claro. Los colectivos van por esas alternativas y hay también como que desinformación a la hora de que el pasajero que está sentado o parado ahí en la esquina acceda a una línea de transporte. Así mismo, y esa persona nos decía de que justamente algunos de los colectivos que pasaban justamente la línea que él necesitaba ya estaban llenos y ya no podía alzar ni un solo pasajero más. Incluso llegamos a ver pasajeros colgando por las puertas de los colectivos, que obviamente es un peligro para los usuarios, pero que querían llegar a toda costa a sus lugares de trabajo. ¿Esto por qué pasa? Porque justamente como lo mencionábamos, las personas que utilizaban otras líneas que normalmente transitaban por Mariscal Estigarribia y el Eusebio Ayala, ahora hacen el desvío por Avelino Martínez, entonces optan más bien por otra línea alternativa que les acerque por lo menos hasta el microcentro de Asunción, y entonces es por ello que también los colectivos se vieron sobrepasados en cuanto a los pasajeros esta madrugada y mañana, el día de la fecha, y que obviamente se va a estar repitiendo diariamente durante un lapso de 30 días, según lo que anunciaba el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es el lapso preestablecido por lo menos para el cierre total de las vías, de ambas vías justamente de la ruta número 2 Mariscal Estigarribia, la zona de la Universidad Nacional de Asunción, zona de obras del Metrobús. Solo para tener una idea, Jorge, hace unas semanas con mucha insistencia los frentistas y los pobladores de San Lorenzo se quejaban y se manifestaban contra el estacionamiento tarifado. Esas manifestaciones no se están dando hoy, ¿verdad? Porque por lo general eso tampoco colaboraba con el tránsito, que era bastante caótico. Hoy por lo menos no, todo tranquilo en ese sentido, teniendo en cuenta de que la ciudad en sí es un caos ya desde muy tempranas horas de la madrugada. El propio director de la Policía Municipal de Tránsito nos mencionaba de que cuentan con solamente 32 agentes en ambos turnos, mañana y tarde. Entonces, como que se vuelve muy complicado poder estar en todos los puntos críticos, en todas las esquinas donde se necesita de ayuda en cuanto al tránsito se refiere, y poder ordenar por sobre todas las cosas. Hay mucha también intolerancia en torno a toda esta situación, muchas personas que estaban aguardando horas y horas en la fila y no se mueven, entonces como que también se dieron pequeños roces entre vehículos, propios colectivos. No, se caldean los ánimos ya, sí. Bueno, sí, afortunadamente hoy, Jorge, se daba esta... la Policía Municipal de Tránsito ni la caminera. Afortunadamente, Jorge, hoy se da esta condición climática, el cierto fresco que uno puede percibir del ambiente hace que los ánimos estén un poquitito menos caldeados. Podés estar con la ventana abierta, por ejemplo, en el trayecto, ¿verdad? Porque con el intenso calor, la ventana abierta, el sol, el tufo del asfalto de por sí. O sea, es que ese punto que referiste, Jorge, a mí siempre me llama la atención, ¿verdad? De cómo la gente se impacienta con los trabajadores quienes tratan de ordenar un poco el tránsito. Por lo general se le insiste mucho, se le toca la bocina, se le grita, se le vocea, como se dice normalmente. Como la paciencia también acaba para con ellos y simplemente están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y hablando de gente que trabaja, es muy lamentable, sinceramente. Queremos saber cómo termina afectando esto, principalmente al funcionario público. ¿Por qué? Porque está el funcionario público que sale a las 5 de la mañana para llegar a las 7, en el mejor de los casos, porque algunos salen, por ejemplo, allá de Capiatá, Itauguá, Paraguarí a las 5, las 4 de la mañana, y debido a esta situación, por ejemplo, ya se encuentra con este cuello de botella ahí en zona de San Lorenzo. Otros obreros también se encuentran en similar condiciones y para ello, para saber cuáles son las alternativas en el sentido de los justificativos, estamos en contacto con el ministro Guillermo Sosa, ministro del Trabajo. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo se administra esto de la tolerancia, ministro, en los horarios? Principalmente el funcionario público, el funcionario del sector privado, ¿cómo él puede estar finalmente argumentado en este tipo de situaciones? Bueno, hay que analizar desde dos facetas, ¿verdad?
Uno es desde la faceta estrictamente laboral. O sea, todos tenemos que cuidar nuestros trabajos. Sí. Y tenemos que, digamos, tomar las medidas necesarias cuando hay imprevistos en lo que significa traslado, o que puede ser, ahora de repente están anunciando una tormenta, bueno, hay que tomar las precauciones, ir con el debido resguardo, la debida seguridad y por sobre todo ser cumplidor con el trabajo. El trabajo es algo digno y uno tiene que cuidarlo, ¿verdad? Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar es el tema del Metrobús en sí. El Metrobús es una obra que va a ser de beneficio de toda la ciudadanía, ¿verdad? El Metrobús es una obra buena, no es una obra mala, no hay que satanizarla. Claro. O sea, si bien sufrimos ahora el periodo de construcción y amerita ser exigente con los plazos, porque normalmente los constructores se atrasan. Entonces tenemos que trabajar con la debida tolerancia, como lo dijiste, tolerancia, evitar la impaciencia y por sobre todo tener una actitud de prevención, ¿verdad? O sea, si es que hay una situación de atraso, ¿verdad? Bueno, salgamos un poquitito más temprano, ¿verdad? Nosotros hemos llamado a una mesa de diálogo social con el cual venimos trabajando hace bastante tiempo en el tema del Mercosur para poder conjugar y para poder coordinar todas las vicisitudes y las necesidades de todos los referentes que confluyen en un proyecto de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces no hay que manejar eso solamente con un criterio de impaciencia, hay que manejar con un criterio de tolerancia, porque al final de cuentas no es una obra mala, es una obra buena, es una obra que va a beneficiar a toda la ciudad. Pero una obra también, ministro, que tiene un retraso impredecible, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros decimos, me toma 40 minutos llegar al trabajo, bueno, voy a salir 20 minutos antes, o sea, voy a calcular una hora. Sin embargo, uno tarda 1 hora 10, 1 hora 20, 1 hora y media inclusive, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Llegamos al trabajo y ¿qué decimos? ¿Cómo justificamos? Claro. Y bueno, el empleador en este caso también debería ser consciente de las vicisitudes del traslado de sus trabajadores. Y por eso es que prima el diálogo, la explicación. O sea, tomemos un caso extremo que no es un caso del Metrobús. Tomemos un caso en el cual hay la esposa de un trabajador se queda embarazada y tiene que dar a luz a su bebé. Yo le llamo a mi jefe y le digo, jefe, tengo esta situación, tolerame y... Sí, bueno, totalmente. De hecho, esos son casos bastante excepcionales, ¿verdad? Pero somos una sociedad muy solidaria. Yo creo que hablando vamos a entendernos, ¿verdad? Y explicando, o sea, no es que el trabajador le está mintiendo al empleador, ¿verdad? No. Tiene dificultades en su trabajo, el empleador tiene que concederle una tolerancia, tampoco puede ser tan intolerante, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo por eso siempre digo, espero que mi audiencia sea consciente de que a veces no puedo llegar ahora y que me espere, ¿verdad? Gracias, gracias, ministro. Y no te va a esperar, tu audiencia no te va a esperar. Ese es un ejemplo muy bueno. A veces, exactamente, por eso digo que a veces la teoría es fantástica, pero en la práctica no es tan así, ¿verdad? O sea, hace 1 año y medio esta hora está bien. Por eso que yo te invité a que tomaras las prevenciones. O sea, si es que tu audiencia no te tolera, entonces uno tiene que salir un poquitito más temprano, ¿verdad? Pero el punto es que el Metrobús es un proyecto bueno para toda la ciudadanía y todos deberíamos apoyarlo. Gracias, ministro, por su tiempo. Buen resto de jornada. Lo mismo, gracias. Gracias. Sí. Ya salir más temprano queda no, lo que pasa es que eso también, pero tiene muchísima razón. Sí, tiene mucha razón, pero afecta la calidad de vida de las personas. Sí. ¿Entendés? O sea, una cosa es que vos durante 6 meses este programa es para decir voy a salir 2 horas antes de lo que salía antes, y hace 1 año y medio estés saliendo 2 horas antes y te sobren otros 2 años o por lo menos 1 año y medio que tengas que salir 2 horas antes. O sea, hace 3 años hay gente que se levanta a las 3:30 de la mañana para ir a trabajar. Salís
vas a encontrarte con el mismo problema, ya cansado, agotado tras una jornada laboral. Así. Tener en cabeza, tener en pensamiento, desganarte ya a sabiendas de que tenés que esperar el colectivo. Bueno, si tenés suerte te vas a ir parado. En el peor de los casos, eso te para. Tu hijo tiene que llegar al colegio, Sí. le levantás a los chicos a las 4 de la mañana, Alexis, 4 y media de la mañana se levantan los pobres niños porque tenés que llegar, o sea, y entran a las 7 de la mañana, ¿no? Entre que se levantan, desayunan, se visten, se preparan, tenés que salir de tu casa a las 5, La vida 5 y misma en un media. colectivo es prácticamente. Exactamente, y muchos padres llegan a las 10 de la noche de trabajar, ¿verdad? Como siempre decimos, una vez te afecta la calidad de vida. ¿Y eso por qué pasa? Porque no se buscan alternativas. La ¿verdad? vida es lo que pasa durante se construye el Metrobús. ¿Sabes qué? Qué bueno, exactamente, te pasa la vida mientras se construye el Metrobús. ¿Cómo se llama esta calle alternativa que se está haciendo ahí en San Lorenzo? Arroyo Seco. Arroyo Seco, Avelino Martínez. No, la que es paralela a Mariscal López, que pasa ahí hacia atrás del ¿Vitialtuta? cuartier Las Marías y eso que sale allá atrás esa- del CID más o menos. Bueno, ¿Cómo esa se es la llama? San Miguel. Laguna Blanca. Laguna Blanca, ese. Laguna Ese Grande, es Laguna Grande. Laguna Grande, sí, Ese, que por está- ejemplo, hubiese sido un proyecto que se hubiese terminado antes de cerrar todo Mariscal Estigarribia y ahí poder Pero está ya descongestionar de prácticamente alguna manera. parcialmente terminado porque llegas a la zona del CID a la derecha para continuar Sí. ya hacia Madame Lynch y Pero tiene un carril. tiene un solo carril. Pero sí resulta ser una buena alternativa. ¿Sí? Exactamente. Porque es fluido, no hay semáforos. Claro, eso es lo que pasa, que nadie está en contra de las obras que definitivamente este país necesita y muchas, ¿verdad? Pero también presentarle alternativas a las personas que están siendo afectadas por estas Y obras, ¿verdad? socializarlas mejor. Establecer un mecanismo de comunicación de tal manera que la ciudadanía sepa en qué momento, en qué lugar y a qué hora, en qué sitio va a encontrarse con el colectivo y vaya Sí. manejando así también su agenda. Y que la gente se preocupe un poquito más, ¿verdad? Que todo el tiempo están en redes sociales, pero a lo mejor no mirando y no buscando lo que es necesario. El tiempo que desperdicias en escribir boludeces muchas veces en las redes sociales puedes emplearlo en salir más temprano de tu casa, por ejemplo. o en vez de estar mirando, en vez de que los hombres estén mirando, mujeres todo el día podrían estar mirando cuáles son las calles alternativas al día siguiente, ¿verdad? Esa onda. Mató el comentario. Jorge, ¿cómo está el tránsito? ¿Sigue todavía Sí. pesado a estas horas? O sea, prácticamente no se descongestiona nunca, ¿verdad? Eso sí, pero ya por lo menos a esta hora los vehículos se mueven. Hace rato, cuando entrábamos Claro. en los primeros enlaces de C9N, mostrábamos una larga fila que ni siquiera se movía. Y también este cartel, queremos aclarar, el cartel que se encuentra en la esquina misma de Saturio Ríos y Julia Miranda Cueto dice clausurado por Mariscal Estigarribia. Da como un aviso nada más de que hay una alternativa que es Mariscal López. Algunos inclusive presenciamos el momento en que una señora reclamaba de que la calle estaba supuestamente clausurada. No es así. Julia Miranda Cueto no está clausurada, lo aclaramos, pero como alternativa ponen ese cartel allí para dar aviso que justamente está clausurado la ruta Mariscal Estigarribia y dan como alternativa en este caso la avenida Mariscal López, que es donde termina justamente la calle Saturio Ríos, donde estamos a esta hora de la mañana. Ya, muchísimas gracias, Jorge Curra. No dejó de ser un informe completamente ya completo, valga la redundancia, Sí. en el que inclusive establecimos algunas de las alternativas desde el Ministerio del Trabajo con respecto a las llegadas tardías. Sí, o sea, nada, la nada misma, Alexis. De tener que whatsappear a tu jefe y si alguna le whatsappeaste ya esta semana, no creo que te tenga tolerancia, Yo ¿verdad? quise O sea, tener un así poco de nomás. estilo al tratar Es que- de explicar de que, bueno, Claro, jefe, voy a pero- llegar tarde, es sí, la pero salida. la teoría pues muy fabulosa y en la práctica no es tan No. así, ¿verdad? De hecho que vos te vas a un ente público, dejas tus compromisos, ¿verdad? Laborales para irte temprano, amanecer ahí a las 7 de la mañana para hacer rápido tu trámite, para irte a tu trabajo y el funcionario público no está. Entonces vos tampoco tenés, o sea, la tolerancia que tendrías que tener, ¿verdad? O sea, hay muchas situaciones que realmente se tienen que analizar y más de fondo, no simplemente Dios proveerá, sino más lo son las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir planteando esta situación más adelante, sobre todo las calles alternativas de estas que son tan necesarias para poder organizarse mejor con los horarios, ¿verdad? Imagínate si tener una consulta médica, por ejemplo. Si tenés que llegar a IPS Claro. para sacar turno. Tenés la suerte que el doctor está, ¿verdad? Y llegas 10 minutos tarde, 20 minutos Te tarde y perdés- chao. te perdés el Tenés turno. otros 2 meses para esperar tu turno. El Tenés que call sacar, center llamar al te call dice, center, ¿verdad? Y esperar el 2 call meses. center te da fecha de aquí a 3 meses. No es tan simple como aparenta ser. Bueno,